Paz, mi querido, mi querida, ¿alguna vez has sentido que las cosas empeoraron justo después de buscar la voluntad de Dios? Muchas veces creemos en la mentira de que el camino con el Señor es siempre ligero y sin batallas, pero la historia de Moisés nos muestra que el proceso puede ser tortuoso antes de la liberación. Este mensaje es para ti que estás a punto de rendirte porque el mar se cerró en el primer intento. Mira hasta el final y entiende por qué tu proceso exige constancia para que puedas alcanzar la promesa que el cielo liberó sobre tu vida. Mi familia, déjame hacerte una pregunta muy sincera ahora. ¿Quién aquí ya intentó obedecer a Dios y vio que todo empeoró? ¿Quién aquí ya tomó una decisión correcta, pero cosechó consecuencias que parecían equivocadas? Tú oraste, tú buscaste, intentaste hacerlo de la manera correcta, y de repente parece que el cielo se quedó en silencio. Las puertas comenzaron a cerrarse, las personas comenzaron a alejarse, las cosas comenzaron a salir mal. Y entonces viene esa pregunta que nadie tiene el valor de decir en voz alta: Dios, ¿fui yo quien entendió mal? ¿O fuiste tú quien cambió de idea? Si ya pensaste eso, esta palabra es para ti, porque existe una mentira muy peligrosa que fue plantada dentro de nosotros. La idea de que si es de Dios, todo fluye fácil. Pero déjame decirte algo con mucha claridad hoy. No todo lo que es de Dios comienza bien, pero todo lo que es de Dios termina cumpliendo propósito. Necesitas entender esto, porque hay gente renunciando a mitad del camino, pensando que Dios se fue, cuando en realidad fue exactamente allí donde Él comenzó a actuar. Escucha esto con tu corazón abierto. El hecho de que haya salido mal la primera vez no significa que no era Dios. El hecho de que haya empeorado después de tu obediencia no significa que saliste de la voluntad de Dios. A veces es exactamente lo contrario. A veces el escenario empeora, porque el cielo decidió moverse. Y siento muy fuerte en mi espíritu que hay alguien aquí que está cansado de intentar, cansado de creer, cansado de empezar de nuevo. Pero hoy Dios te trajo aquí para decirte algo simple. No estás autorizado para rendirte. Si fue Él quien habló, vas de nuevo. Si fue Él quien prometió, lo intentas de nuevo. Si fue Él quien puso eso en tu corazón, te levantas y vas una vez más. Pero antes de que continuemos, quiero pedirte algo muy importante de corazón. Dale like a este video ahora. Puede parecer simple, pero esto hace que esta palabra llegue a más personas que están exactamente como tú. Comenta aquí abajo. Escribe así: si es de Dios, lo intento de nuevo. Escribe eso, porque cuando escribes, declaras. Y cuando declaras, te posicionas. Y comparte este video con alguien que está a punto de rendirse. Tal vez ni siquiera lo sepas, pero este mensaje puede ser la respuesta que esa persona está pidiendo en oración. Y si aún no estás suscrito aquí en el canal, suscríbete ahora, porque cada semana hay una palabra que puede alinear tu corazón con lo que Dios está haciendo en tu vida. Ahora, respira profundo, porque lo que vas a escuchar hoy va a cambiar la forma en que ves los procesos de tu vida, y tal vez, solo tal vez, será exactamente lo que necesitabas para no rendirte hoy. Ahora, presta mucha atención a esto, porque lo que voy a leer aquí no es solo un versículo, es una respuesta. Una respuesta para esa sensación que tuviste de que todo empeoró después de que decidiste obedecer a Dios. Abre conmigo o simplemente escucha con el corazón abierto. En el libro de Éxodo capítulo 5, versículo 22. Voy a leer despacio, y quiero que absorbas cada palabra. Entonces Moisés volvió al Señor y dijo: Señor, ¿por qué hiciste mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Voy a leerlo de nuevo. Señor, ¿por qué hiciste mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? ¿Percibes el peso de estas palabras? Esto aquí no es cualquier hombre hablando. Esto aquí es Moisés. El mismo Moisés que vio la zarza ardiendo. El mismo Moisés que escuchó la voz de Dios. El mismo Moisés que recibió una misión divina. Ahora está cuestionando, ahora está confundido, ahora está mirando a Dios y diciendo, en otras palabras: Dios, después de que te obedecí, las cosas empeoraron.
Si traemos esto a nuestra realidad, es como si Moisés estuviera diciendo: Dios, hice lo que el Señor mandó. Fui hasta Faraón. Hablé en tu nombre. Obedecí. Y ahora el pueblo está sufriendo más que antes. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? Antes de que Moisés actuara, el pueblo ya era esclavo. Pero después de que él obedece, la situación empeora. La opresión aumenta, el sufrimiento se intensifica, el escenario se vuelve más pesado. Y entonces viene la crisis, porque nadie le avisó a Moisés que obedecer a Dios podría, en un primer momento, complicar todo. Y tal vez nadie te avisó a ti tampoco. Tal vez entraste en la fe pensando que todo se iba a alinear inmediatamente. Tal vez tomaste decisiones creyendo que todo iba a fluir con facilidad. Tal vez dijiste: ahora va a salir bien. Pero en lugar de eso, vinieron las luchas, vinieron los conflictos, vinieron las puertas cerradas. Y entonces comenzaste a cuestionar: ¿será que realmente era Dios? Pero mírame ahora. Mira este texto. Moisés tuvo la misma duda. Y eso cambia todo, porque eso muestra que cuestionar en medio del proceso no te aleja de Dios. Sentí que empeoró. No significa que te equivocaste. Tener dudas no anula el llamado que Dios puso sobre tu vida. Al contrario, a veces es en medio de la duda que Dios comienza a revelar quién Él realmente es. Ahora déjame darte el contexto de esto. Moisés fue levantado por Dios con una misión clara: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Dios habló, Dios confirmó, Dios mostró señales. Todo parecía perfecto. Pero cuando Moisés llega delante de Faraón, en lugar de liberación, viene más opresión. Faraón endurece el corazón, aumenta el trabajo, hace la vida del pueblo aún más difícil. ¿Puedes imaginar el peso de eso? Imagina que eres enviado por Dios con una promesa. Y cuando llegas allí, ya todo empeora. Es exactamente aquí donde mucha gente se rinde. Es exactamente aquí donde muchos abortan el propósito, porque interpretan mal el escenario. Piensan que la dificultad es ausencia de Dios, cuando en realidad puede ser el comienzo del actuar de Dios. Por eso la palabra es tan importante, porque nos alinea con la verdad. Rompe las mentiras que creímos durante tanto tiempo. Nos muestra que el proceso con Dios no siempre comienza con una victoria visible, pero siempre termina con el cumplimiento de la promesa. Guarda esto en tu corazón. No todo comienzo difícil significa dirección equivocada, y no todo camino fácil significa voluntad de Dios. La palabra es nuestro fundamento. No es lo que sientes, no es lo que ves, es lo que Dios dijo. Y si Dios habló, aunque todo parezca lo contrario, aún así va a suceder. Ahora respóndeme una cosa. ¿Ya viviste esto? ¿Ya tuviste la sensación de que estabas haciendo todo bien, pero todo estaba saliendo mal? Si es así, quédate conmigo, porque en el próximo capítulo vamos a profundizar más en esto. Y tal vez te verás a ti mismo de una forma que nunca antes te viste. Si estás recibiendo esta palabra, ya comenta aquí: no voy a rendirme en medio del proceso. Escribe eso. Posiciónate, porque esto aquí no es solo un mensaje, es una alineación espiritual. Ahora déjame hablar directamente contigo, sin filtro, sin religiosidad, sin frases hechas, solo tú y yo. ¿Quién aquí ya se ha sentido frustrado con Dios? No necesitas responder en voz alta, pero responde dentro de ti. ¿Quién aquí ya pensó: yo hice todo bien? Entonces, ¿por qué está saliendo mal? ¿Quién aquí ya intentó ser fiel, intentó obedecer, intentó hacerlo diferente, y aún así fue traicionado, fue abandonado, fue olvidado? ¿Quién aquí ya oró por algo, con lágrimas en los ojos, con fe en el corazón, y la respuesta fue silencio? O peor, ¿la respuesta fue lo contrario de lo que esperabas? Tal vez hoy estás viviendo exactamente esto. Decidiste cambiar, decidiste posicionarte, decidiste hacer la voluntad de Dios. Y de repente, tu vida se volvió un caos. Parece que antes de acercarte a Dios, las cosas hasta estaban controladas. Pero ahora, todo se desmoronó. Las relaciones se complicaron,
La mente se cansó, el corazón se volvió pesado. Y entonces viene ese pensamiento peligroso: era mejor cuando no me había involucrado tanto. ¿Ya pensaste eso? Sé sincero, porque ese es el dolor que a nadie le gusta admitir. El dolor de obedecer y sufrir. El dolor de intentar hacer lo correcto y cosechar dificultad. El dolor de creer y ver todo derrumbarse. ¿Y sabes qué es lo más difícil? Que nadie habla de esto. Las personas cuentan el milagro, pero esconden el proceso. Muestran el testimonio, pero no muestran la crisis. Hablan de la promesa cumplida, pero no hablan de las noches en que casi se rindieron. Y entonces miras tu vida y crees que hay algo mal contigo. Pero déjame decirte una verdad que puede liberarte hoy. Tú no eres el problema. El proceso es lo que es incómodo. Existe una etapa en la vida con Dios que parece confusa. No entiendes lo que está pasando, pero sientes que algo está siendo movido. Es como si Dios estuviera desordenando todo para ponerlo en el lugar correcto después. Pero mientras Él está organizando, parece desorden. Mientras Él está sanando, parece dolor. Mientras Él está preparando, parece atraso. Y ahí es donde mucha gente se quiebra, no porque no tenga fe, sino porque no entiende el proceso. Y cuando no entiendes, interpretas mal. Empiezas a pensar que Dios te abandonó, cuando en realidad Él solo cambió la forma de actuar. Empiezas a pensar que todo salió mal, cuando en realidad está comenzando a salir bien de una manera que aún no puedes ver. Pero respóndeme algo más. ¿Ya te has sentido cansado de intentar? ¿Cansado de empezar de nuevo? ¿Cansado de creer que ahora sí? Y no sucede. Hay gente aquí que ya ni siquiera está triste. Está cansada, y el cansancio es peligroso, porque el triste aún llora, aún habla, aún reacciona, pero el cansado se va apagando, se va rindiendo en silencio, va dejando de intentar, va soltando todo, y por fuera parece que todo está bien, pero por dentro ya se rindió, y tal vez hoy estás en ese lugar. No es que ya no creas en Dios, solo no sabes si aún puedes intentarlo otra vez. Pero escucha esto con toda la fuerza con la que puedo decírtelo ahora. Esa sensación que estás viviendo no es el final, es solo un punto del proceso. No estás perdido, estás siendo moldeado, no fuiste olvidado, estás siendo preparado. Y lo sé, no parece, porque si pareciera, no sería fe. Pero es justamente aquí, en medio de este dolor silencioso, en medio de este cansancio, en medio de esta confusión, que Dios comienza a construir algo más profundo dentro de ti, algo que no depende de la circunstancia, algo que no depende de una respuesta inmediata, algo que no depende de que todo salga bien para que tú continúes. Y tal vez es exactamente eso lo que Él está haciendo ahora. Pero calma, porque en el próximo capítulo, y te voy a contar una historia, una experiencia real, que tal vez te hará entender por qué algunas cosas necesitan salir mal antes de salir bien. Y cuando entiendas eso, nunca más vas a mirar tus procesos de la misma manera. Si esto está hablando contigo, comenta aquí abajo: aún estoy aquí. Solo eso, porque a veces el mayor acto de fe es no haberse rendido todavía. Déjame abrir mi corazón contigo ahora, porque lo que voy a contarte no es teoría, es vida real. Es de esas experiencias que nos marcan, que nos quiebran, pero que también construyen algo que nunca más se pierde. Hubo un tiempo en mi vida en el que tenía la certeza absoluta de algo que Dios había puesto en mi corazón. No era duda, no era emoción del momento, era convicción. ¿Sabes cuando sientes en lo más profundo que eso no nació en ti, sino que fue plantado por Dios? Era así. Yo oraba por eso, hablaba con Dios sobre eso, soñaba con eso, y lo recuerdo como si fuera hoy, el día en que surgió la oportunidad. Parecía perfecto, todo encajando, todo avanzando, todo fluyendo. Y pensé, ahora sí, me preparé, me organicé, di pasos de fe, pero de la nada, todo se derrumbó, sin aviso, sin explicación, sin lógica. La puerta que estaba abierta se cerró. Las personas que estaban apoyando
desaparecieron. Y lo que parecía promesa se convirtió en frustración. Y me quedé sin entender nada. Nada. Recuerdo un día en específico. Estaba solo, en silencio, e hice una oración muy sincera, tal vez la más sincera de esa etapa. Dije, Dios, ¿fui yo quien inventó esto? ¿O fuiste tú quien habló conmigo? Porque no tenía sentido. Si fue Dios, ¿por qué salió mal? Si no fue Dios, ¿por qué parecía tan correcto? ¿Ya viviste esto? Ese lugar de confusión donde no sabes si continuar o si parar, si insistir o si desistir. Si fue Dios o si fuiste solo tú. ¿Y sabes qué es lo más difícil? Que en esos momentos el silencio de Dios parece gritar. Oras y no sientes nada. Buscas y no hay respuesta. Intentas entender y no lo logras. Y recuerdo que en ese periodo comencé a cuestionarlo todo. No solo la situación, sino a mí mismo. ¿Será que sé escuchar a Dios de verdad? ¿Será que me estoy engañando? ¿Será que creé expectativas que no eran reales? Y eso va desgastándote por dentro. Va robando tu confianza. Va dejándote inseguro, hasta para dar pasos simples. Y entonces viene el deseo de parar, de no intentar más, de no exponerte más, de no creer con tanta intensidad, porque duele menos. Pero déjame contarte lo que pasó después. El tiempo pasó, y aquello que pensé que era el final, en realidad, era solo una interrupción, porque Dios comenzó a mover cosas de una manera que yo no estaba viendo. Personas nuevas aparecieron, oportunidades diferentes surgieron, caminos que nunca imaginé comenzaron a abrirse. ¿Y sabes qué percibí? Si aquella primera puerta hubiera funcionado, yo nunca habría llegado a donde Dios realmente quería llevarme. Aquello que llamé salió mal. En realidad, era Dios protegiéndome de algo menor, para llevarme a algo mayor. Pero en el momento no podía verlo. En el momento parecía pérdida, parecía atraso, parecía frustración. Y tal vez es exactamente eso lo que estás viviendo ahora. Estás mirando una situación y diciendo, salió mal. Pero Dios está mirando y diciendo, estoy ajustando. Estás diciendo, se acabó. Y Dios está diciendo, solo estoy redirigiendo. Estás diciendo, no era para mí. Y Dios está diciendo, sí era, solo que no a tu manera. Y aquí está el punto que cambia todo. No todo no que recibes viene de Dios, pero todo no que Dios permite tiene propósito. Y si no entiendes esto, te rindes demasiado pronto. Abandonas procesos que aún están siendo construidos. Te detienes en medio de historias que todavía están siendo escritas. Y yo casi hice eso. Casi me rendí. Casi me detuve. Casi dije, no voy a intentarlo de nuevo. Pero gracias a Dios, no me detuve en el primer no. Y por eso hoy puedo decirte con convicción, no fue el fin. El final. Nunca lo fue. Era solo el comienzo, disfrazado de frustración. Ahora déjame preguntarte, ¿cuántas cosas ya llamaste final, que tal vez eran solo comienzos que no entendiste? ¿Cuántas puertas cerradas, en realidad, eran protecciones? ¿Cuántas veces quisiste rendirte, justo en el momento en que Dios estaba a punto de hacer algo nuevo? Piénsalo, porque en el próximo capítulo vamos a volver a la palabra. Y vas a entender de forma muy clara y por qué Dios permite que las cosas empeoren, incluso cuando fue Él quien te mandó ir. Y cuando entiendas eso, nunca más vas a interpretar un proceso difícil de la misma manera. Si esta historia habló contigo, comenta aquí. No era el final. Escribe eso, porque tal vez necesitas leer eso más veces de las que imaginas. Ahora vuelve conmigo a la palabra, porque aquí todo comienza a tener sentido. Leímos que Moisés llega delante de Dios y dice, Señor, ¿por qué todo empeoró después de que te obedecí? Y esa pregunta no es solo de Moisés, es tuya también. Es de todos los que ya intentaron vivir algo con Dios y vieron que el escenario se complicó. Pero ahora presta atención a la respuesta de Dios, porque aquí está la clave que cambia la forma en que interpretas todo. Al inicio del capítulo siguiente, en Éxodo 6, Dios le responde a Moisés así: Ahora verás lo que yo haré a Faraón.
Detente un segundo. ¿Lo percibes? Moisés está mirando lo que está pasando. Dios está hablando de lo que aún va a pasar. Moisés está enfocado en el problema. Dios está anunciando el proceso. Moisés dice, empeoró. Dios responde, ahora verás. Esa frase es poderosa, porque Dios no niega que empeoró, pero revela que eso no es el final. Escucha esto con atención. El hecho de que haya empeorado no cancela lo que Dios prometió. Al contrario, puede ser el inicio del cumplimiento. Ahora vamos a entender esto paso a paso. Moisés recibió una palabra. Dios dijo que liberaría al pueblo. Eso ya estaba definido. Pero entre la palabra y el cumplimiento existe un proceso. Y el proceso no siempre es bonito, no siempre es cómodo, no siempre tiene sentido. Porque el proceso no es solo sobre llegar al destino, es sobre en quién te conviertes en el camino. Entonces cuando Moisés llega ante Faraón y todo empeora, no es porque Dios falló, es porque el proceso comenzó. Faraón endurece el corazón, la opresión aumenta, el sufrimiento crece. ¿Y sabes qué revela eso? Que cuando Dios decide actuar, aquello que estaba escondido sale a la luz. La resistencia aparece, la oposición se manifiesta, porque hay algo siendo confrontado. Y tal vez en tu vida, lo que está pasando no es destrucción, es confrontación. Dios está confrontando cosas, situaciones, personas, ambientes. Y cuando eso sucede, parece que todo empeora. Pero no es empeoramiento, es exposición. Ahora guarda esta frase. Antes de la liberación, viene la intensificación de la guerra. Lo ves en toda la historia. Antes de que el mar se abra, el pueblo queda acorralado. Antes de que la promesa se cumpla, el escenario se vuelve imposible. Antes del milagro, viene el caos. Y ahí entra algo muy importante. Nuestra tendencia es interpretar el caos como ausencia de Dios. Pero la Biblia muestra lo contrario. El caos muchas veces es el escenario donde Dios va a manifestarse. Ahora déjame decir algo bien directo. Si Moisés hubiera desistido en ese momento, la historia habría sido interrumpida. Si hubiera mirado el escenario y dicho, no funcionó, voy a parar, el pueblo seguiría siendo esclavo. ¿Y cuántas veces hacemos eso? Dios da una dirección, damos el primer paso, encontramos resistencia y paramos. Y a eso lo llamamos discernimiento espiritual, cuando en realidad es desistir disfrazado. Fuerte, ¿verdad? Pero es necesario, porque hay mucha gente renunciando a promesas, no porque Dios haya cambiado de idea, sino porque faltó constancia. Ahora mira la respuesta completa de Dios a Moisés. Él no solo dice que va a actuar, Él reafirma quién Él es. Yo soy el Señor. Es decir, Moisés, no se trata de lo que estás viendo, se trata de quién soy yo. Y eso cambia todo, porque si basas tu fe en el escenario, vas a desistir. Pero si basas tu fe en quién es Dios, permaneces. Aunque no entiendas, aunque no veas, aunque no sientas, sigues. Y aquí va otra verdad que necesitas guardar. Dios no depende de las circunstancias para cumplir lo que prometió. Faraón no era un obstáculo para Dios, era solo parte de la historia. Así como algunas situaciones en tu vida no son impedimentos, son herramientas que Dios usa para fortalecerte, para moldearte, para prepararte. Entonces tal vez hoy lo que estás llamando problema es solo un capítulo y no el final. Tal vez lo que estás viendo como derrota es solo el inicio de algo mayor. Pero necesitas continuar, necesitas permanecer, necesitas intentarlo de nuevo, porque la promesa aún está en pie. Ahora respóndeme con sinceridad. ¿Te detuviste en algún punto? ¿Porque pensaste que salió mal? ¿Desististe de algo? ¿Porque encontraste resistencia? Si es así, tal vez hoy sea el día de retomar. Y quiero desafiarte ahora. Comenta aquí abajo. La promesa aún está en pie. Escribe eso, porque necesitas recordarlo, especialmente cuando todo parezca lo contrario. En el próximo capítulo, te voy a mostrar cómo aplicar esto en tu vida práctica, en tu día a día, en tus decisiones, en tus procesos. Y entonces, no será solo entendimiento, será transformación. Ahora necesitamos traer todo esto a la vida real,
porque no sirve de nada escuchar una palabra poderosa si no atraviesa tu rutina. Entonces déjame hacerte algunas preguntas bien directas. ¿Dónde en tu vida te detuviste? ¿Porque pensaste que salió mal? ¿Fue en una relación? ¿Fue en un proyecto? ¿Fue en una decisión que estabas seguro que era de Dios, pero encontraste resistencia? Piénsalo ahora, porque es exactamente ahí donde esta palabra necesita entrar. La historia de Moisés no es solo sobre el pasado, es sobre ti. Tú eres la persona que recibió una dirección. Tú eres la persona que dio un paso de fe. Tú eres la persona que encontró dificultad en el camino y ahora estás delante de una elección. Parar o continuar. Pero déjame mostrarte cómo aplicar esto de forma práctica. En tu día a día, primera cosa, deja de usar la dificultad como único termómetro de la voluntad de Dios. No todo lo que es difícil es señal de que Dios no está. Y no todo lo que es fácil es confirmación de que Él está. Si basas tus decisiones solo en lo que es cómodo, puedes salir exactamente del camino al que Dios te llamó a vivir. Entonces aprende esto. La confirmación no es ausencia de lucha, es presencia de dirección. Si Dios habló, permanece, aunque esté difícil. Segunda cosa, aprende a intentarlo de nuevo. Con conciencia, no con desesperación. Hay gente que lo intenta de nuevo, pero de la misma forma, sin aprender nada. Y eso no es fe. Eso es repetición sin crecimiento. Moisés no volvió a Faraón de la misma manera. En cada etapa, Dios ajustaba algo. Entonces, cuando digo inténtalo de nuevo, no es para que vuelvas igual, es para que vuelvas más maduro, más alineado, más fortalecido, más dependiente de Dios. Tercera cosa, no tomes decisiones definitivas en momentos de frustración. Esto es muy serio, porque cuando estás herido, ves todo distorsionado, y entonces tomas decisiones que pueden alejarte de algo que Dios todavía está construyendo. ¿Cuántas personas desistieron de cosas importantes en un día malo, en un momento de cansancio, en una fase de dolor, y después se dieron cuenta de que no era el final, era solo un día difícil? Entonces guarda esto. Los momentos difíciles no son buenos consejeros. Respira, espera, ora, y solo después decide. Cuarta cosa, necesitas posicionarte, porque la fe no es solo sentimiento, es actitud. No sirve de nada escuchar todo esto. Si mañana sigues parado, hay algo que Dios ya te pidió y tú lo sabes. Hay una decisión que ya entendiste, pero la estás postergando. Hay un paso que necesitas dar, pero tienes miedo. Y hoy, Dios te está llamando a moverte de nuevo, aún con miedo, aún sin garantía, aún sin ver el camino completo. Vas, y quiero hacer algo ahora contigo, de forma práctica. Si puedes, dilo en voz alta. Si no puedes, escríbelo aquí en los comentarios. Pero no dejes esto solo en la mente. Decláralo. Repite así conmigo. Si es de Dios, no voy a rendirme. De nuevo. Si es de Dios, lo intentaré cuantas veces sea necesario. Una vez más. No voy a parar en el primer obstáculo. Dilo, porque necesitas escuchar tu propia voz declarando esto. Necesitas posicionarte espiritualmente. Y siento que hay gente aquí que hoy está retomando algo que abandonó. Hoy está reavivando algo que apagó. Hoy está decidiendo intentarlo una vez más. Y eso cambia todo, porque el cielo responde al posicionamiento. Ahora déjame preguntarte, ¿cuál es tu intentarlo de nuevo? ¿Qué necesitas retomar? ¿Qué necesitas intentar otra vez? Piénsalo con sinceridad y escribe aquí. Voy a intentarlo de nuevo. Sin explicar, sin justificar, solo decláralo. Porque esto no se trata de convencer a nadie. Se trata de alinear tu corazón con lo que Dios ya habló. Y en el próximo capítulo, quiero hablar directamente con tu emocional, con tu corazón cansado, con esa parte de ti que casi se rindió. Porque incluso entendiendo todo esto, todavía estás herido. Y Dios también quiere sanar eso. Ahora, déjame hablar con tu corazón. Porque sé que no es solo entender, es soportar. Entendiste la palabra, entendiste el proceso, pero aún duele, aún pesa, aún cansa. Y Dios lo sabe. Dios no te está mirando ahora con exigencia. Te está mirando con cuidado, con compasión, con atención a los detalles que nadie ve. Porque hay dolores que no le contaste a nadie.
Hay batallas que estás peleando en silencio. Hay pensamientos que pasan por tu mente, que hasta te asusta admitir. Pero Dios lo vio todo. Él vio cuando quisiste rendirte y no te rendiste. Él vio cuando lloraste en silencio y nadie lo notó. Él vio cuando perdiste la fuerza, pero aún así continuaste. Y déjame decirte algo muy claro. Eso no pasó desapercibido en el cielo. Cada lágrima, cada intento, cada oración fue vista, fue registrada, fue considerada. No estás solo en este proceso. Aunque lo parezca, aunque el silencio sea grande, aunque la respuesta aún no haya llegado. Dios está ahí, ahora, en este exacto momento. Y tal vez estás pensando, si Él está, ¿por qué aún es difícil? Y te respondo con cariño, porque el proceso aún no terminó. Pero escucha esto, el hecho de que no haya terminado no significa que no esté avanzando. Hay cosas que están ocurriendo dentro de ti que aún no has percibido. Eres más fuerte que antes, eres más consciente que antes, estás más preparado que antes, aunque no lo sientas, porque el crecimiento espiritual no siempre se percibe en el momento. A veces solo se reconoce después. Y déjame recordarte algo que tal vez olvidaste. Dios no comenzó algo en tu vida para abandonarlo a la mitad. Él no te trajo hasta aquí para dejarte perdido. Él no puso esta palabra en tu corazón para frustrarte. Si Él comenzó, Él va a terminar. Pero necesitas permanecer. Necesitas resistir el impulso de rendirte, porque rendirte ahora es detenerte en medio de algo que aún se está construyendo. Y lo sé. Hay días que son más difíciles. Hay días en que la fe parece pequeña. Hay días en que miras a tu alrededor y piensas, no va a funcionar. Pero es en esos días que no caminas por lo que ves, caminas por lo que Dios dijo. Y déjame declarar algo sobre tu vida ahora. No vas a rendirte. Puedes incluso llorar. Puedes incluso cansarte. Pero rendirte ya no forma parte de tu historia. No esta vez. Has llegado demasiado lejos para parar ahora. Ya venciste cosas que nadie vio, ya soportaste etapas que parecían imposibles. Y si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Fue Dios. Fue Él sosteniéndote, afirmándote, levantándote cuando no tenías fuerzas. Y Él continúa, ahora, y continuará. Entonces escucha esto como si fuera Dios hablándote directamente. No he terminado todavía. De nuevo. No he terminado todavía. Una vez más. No he terminado todavía. El capítulo que estás viviendo no es el final, es solo una parte de la historia. Y el final aún será mejor de lo que imaginas. Pero necesitas quedarte. Necesitas continuar. Necesitas confiar, aunque no entiendas. Y si hoy todo lo que puedes hacer es no rendirte, entonces ya es suficiente. Porque hay días en que permanecer ya es victoria. Ahora quiero que escribas aquí, como un acto de fe, aunque con poca fuerza, aunque con el corazón cansado, escribe, no voy a rendirme. Así de simple, porque esa decisión puede cambiarlo todo. Y en el próximo capítulo, vamos a orar juntos. Y no será una oración cualquiera, será un momento de entrega, de sanidad, de alineación entre tú y Dios. Quédate conmigo. Ahora, si es posible, detente un momento. Si puedes, cierra los ojos. Si no puedes, solo disminuye el ritmo. Pero intenta desconectarte un poco de todo a tu alrededor. Porque este momento es entre tú y Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de tu presencia ahora, con el corazón abierto, sin máscaras, sin fuerzas, tal como estamos. El Señor conoce a cada persona que está aquí. El Señor sabe el nombre, sabe la historia, sabe exactamente el punto donde esta palabra encontró cada corazón. Y ahora, Dios, te pido, visita a esa persona ahí donde está. Toca en lo más profundo, en aquello que nadie ve, en aquello que ni siquiera puede explicar. Señor, hay personas aquí cansadas de intentar, cansadas de creer, cansadas de empezar de nuevo. Hay gente aquí, Dios, que casi se rindió hoy, que llegó al límite, que pensó en parar, en abandonar, en dejar todo atrás. Pero el Señor trajo esta palabra
como un rescate, como un recordatorio de que el Señor no ha terminado. Entonces ahora, Padre, fortalece ese corazón, renueva las fuerzas donde ya no hay energía, levanta donde ya no hay ánimo, sopla vida donde todo parecía muerto. Señor, sana esta frustración, sana esta decepción de cosas que salieron mal, incluso después de la obediencia. Sana esta confusión interna de quien no está entendiendo el proceso. Y trae claridad, trae dirección, trae paz. Pero sobre todo, Dios, trae constancia. Enseña a esta persona a permanecer aunque no entienda. Enséñale a confiar aunque no vea. Enséñale a continuar, aunque esté difícil. Padre, si fue el Señor quien puso sueños en este corazón, reactívalos ahora. Si fue el Señor quien dio promesas, haz recordar ahora. Si fue el Señor quien dirigió caminos, confirma una vez más. Y si en algún momento esta persona pensó en rendirse, te pido, cambia esa decisión ahora. Coloca dentro de ella una fuerza nueva, una fe renovada, un valor que no viene de ella, sino que viene del cielo. Señor, calla toda voz contraria, toda mentira, toda duda, todo pensamiento que dice, no va a funcionar. Cancela ahora en el nombre de Jesús y libera sobre esta vida una nueva perspectiva, que comience a ver el proceso con tus ojos, que entienda que no todo lo que parece atraso es pérdida, que no todo lo que parece final es realmente el final. Y ahora, Dios, declaro sobre esta persona, va a intentarlo de nuevo, va a levantarse de nuevo, va a creer de nuevo, no porque sea fácil, sino porque el Señor está con ella. Y si el Señor está, eso ya es suficiente. Padre, guarda esta vida, protege, dirige, sostiene en cada detalle, y que al salir de este momento no sea la misma. Que haya paz, que haya fuerza, que haya fe, y que sobre todo haya constancia. Entregamos todo en tus manos, confiando en que el Señor sigue en control, aunque no entendamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, respira profundo. Siente esto, porque Dios tocó algo dentro de ti. Y antes de ir al último capítulo, si esta oración habló contigo, escribe aquí, Dios habló conmigo. Escribe eso, porque eso fortalece tu fe y también alcanza a otras personas. Mi querido, mi querida, ¿qué momento vivimos aquí hoy? No fue solo un video más, no fue solo un mensaje más, fue un encuentro entre tú y Dios. Y tal vez llegaste aquí hoy cansado, confundido, pensando en rendirte, pero no saliste de la misma manera. Porque cuando Dios habla, algo cambia dentro de nosotros. Aunque por fuera todavía parezca todo igual, por dentro ya comenzó la transformación. Y quiero recordarte algo antes de que te vayas de aquí. Guarda esto. No estás atrasado, no estás perdido. No estás fuera de la voluntad de Dios, solo porque se puso difícil. El proceso no invalida la promesa. La dificultad no cancela lo que Dios dijo. Y el hecho de que aún no haya funcionado, no significa que nunca va a funcionar. Significa solo que aún no ha terminado. Y si aún no ha terminado, entonces continúa. Sigue creyendo, sigue intentando, sigue permaneciendo. Porque quien permanece, vive. Quien no se rinde, alcanza. Quien continúa, testifica lo que Dios hace. Y siento muy fuerte decirte esto, aún vas a mirar atrás y entender todo. Va a tener sentido. Cada puerta cerrada, cada intento frustrado, cada momento que parecía el final, va a encajar y vas a decir, si no hubiera sido de esa manera, no habría llegado hasta aquí. Pero para vivir ese día, necesitas continuar hoy. No te rindas ahora, no te detengas ahora, no retrocedas ahora. Has llegado demasiado lejos para eso. Y antes de terminar, quiero pedirte algunas cosas muy importantes. Si esta palabra habló contigo, dale like a este video. Eso ayuda a que este mensaje alcance a otras personas que también lo necesitan. Comenta aquí abajo. Quiero mucho leer lo que Dios habló contigo. Y escribe también, voy a continuar, porque eso no es solo un comentario.
es un posicionamiento. Comparte este video con alguien que sabes que está a punto de rendirse. A veces, este mensaje puede ser exactamente lo que esa persona necesitaba escuchar hoy. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora, activa la campanita, porque cada semana hay palabra nueva, hay dirección, hay algo que puede fortalecer tu caminar con Dios. Y quiero caminar contigo, quiero estar contigo en este proceso. Y mira, en los próximos días, cada semana tendremos nuevos devocionales aquí, así que no te lo pierdas. Mantente conectado, porque lo que Dios está haciendo no termina aquí. Esto es solo el comienzo. Un beso en tu corazón. Dios te bendiga y hasta el próximo mensaje.